¿Cuáles son los principios? Conectar con grupos distintos. Aquí tenemos representantes de gobierno y Estado, de la sociedad civil, de los gremios agrarios, de productores y de la cooperación internacional. Y cada quien piensa un poco diferente. Está bien que hay controversia. Yo creo que es sano para el proceso, pero lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser las principales ideas que salen de este Café Mundial. El insumo es el trabajo de lunes y el resultado que esperamos de ustedes son propuestas concretas para un entorno favorable para la agricultura familiar. Y así funciona. Ustedes están sentadas en 5 mesas y cada mesa tiene un equipo de facilitación y su tema. Y lo que vamos a hacer es trabajar 20 minutos, después vamos a dar una señal y ustedes cambien de mesa. ¿Qué pasa con los resultados? Primero, no se pierde ni una tarjeta de los 100 que hemos escrito. Además, el resumen de cada mesa es el insumo para la declaración final del evento. Por eso, la plataforma de agricultura familiar se va a reunir posteriormente y elaborar una declaración, y el resumen va a ser el insumo de un debate de las propuestas por decisores y líderes de opinión, pero además debe ser parte de una agenda futura del trabajo de la plataforma de agricultura familiar, por ejemplo, con la Comisión Multisectorial de Agricultura Familiar, con el Comité Multisectorial de Seguridad Alimentaria y el trabajo de los diferentes, con los diferentes ministerios. Todo depende de ustedes. Arranquen, por favor. Gocen el Café Mundial. Compañeros, se nos ha vencido el tiempo para esta ronda. Por favor, les pedimos que cambien de mesa y sigan con la dinámica. Muchas gracias. Bien, ahora pido por favor a los facilitadores de los grupos de presentar su ultra resumen de las 3 tarjetas. Ustedes han estado casi en todas las mesas, así que no hay que volver a entrar en detalle, ¿no? Entonces empezamos con agricultura familiar y marco legal. Queremos pedir al Minagri que se revisa y mejora el acceso del pequeño agricultor al seguro y los servicios agrarios. Primero. El segundo, también ese está dirigido al Minagri como ente rector, garantizar la seguridad jurídica facilitando procedimientos para la titulación de tierras. Y finalmente, y después de mucho debate, en realidad es a la PCM definir la agricultura familiar como política de Estado, ¿no? Esto se desdobla en 2, ¿ok? Uno tiene que ver con una ley específica de agricultura familiar que no parta de cero, sino hay una serie de leyes que hay que revisar, ajustar, reglamentar. Y finalmente, y esto es muy atrevido, pero atrevidos somos, descentrar el rol del Minagri sobre la agricultura familiar y dejar la agroexportación de pronto al Ministerio de Producción o al de Comercio Exterior. Se ha priorizado el debate en el marco de la Ley de Cambio Climático y la estrategia. Tenemos para el Congreso y de alguna manera para el Ministerio del Ambiente que la Ley de Cambio Climático priorice la agricultura familiar y la agrobiodiversidad, teniendo un proceso participativo a nivel regional, de sociedad civil y en general de los diferentes actores, y teniendo sobre todo coherencia en la construcción de este marco normativo en el contexto de la COP20, ¿no? Y también en el contexto de las diferentes políticas que están surgiendo en los diferentes sectores. En cuanto a la gestión de fondos, que también es muy importante para que una política
avanza y sea implementada está que se cree un programa presupuestal de agricultura familiar y cambio climático y que haya participación en la gestión de los fondos internacionales que pueden llegar en el marco de la Convención de Cambio Climático, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y tercero, que ya sería para la estrategia y la ley que se revalore las prácticas y conocimientos tradicionales. Esto también involucra o incluye una participación activa nuestra de la sociedad civil para que esto se difunda y más bien sea incluido en la estrategia y la ley. Eso sería entonces. Gracias. Hemos planteado los tres intereses: participación articulada y efectiva de los diferentes actores, y proponemos una agenda, ¿no? La agenda va dirigida al gobierno nacional, ¿sí?, pero con repercusión sobre el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿sí? Planteamos dinamizar un sistema nacional de consulta con mecanismos y reglas que formalicen la participación de los diferentes actores en diferentes niveles. Para el tema de fortalecimiento organizacional y las capacidades, planteamos implementar programas formativos en inversión pública para diferentes niveles. Esto implica la participación tanto del sector público como del privado, ¿no?, incluyendo universidades y centros de formación. Para el tema de la inversión pública fue el tema de más debate, porque para ser multisectorial la inversión pública y enfocada a lo productivo también, o incorporar el tema de lo productivo, e incluso mejorar el SNIP, el grupo veía un camino bastante largo y mediano plazo. Pero por lo pronto decían, no podemos avanzar nada si es que no se llega a incluir políticas de agricultura familiar a nivel nacional. Esto debe de guiar a los programas para que sean realmente coherentes con lo productivo e intercultural en cada una de las zonas de intervención. Siendo el tema agricultura familiar y agrobiodiversidad, se ha consensuado en la necesidad de crear un programa nacional de agrobiodiversidad. Por supuesto que incluya una conceptualización del tema, que promocione la educación relacionada con la agricultura familiar y la biodiversidad, porque ese programa obviamente tiene que tener recursos, tiene que tener asignación de responsabilidades y mandatos concretos. Eso obviamente sobre todo para el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. La segunda propuesta concreta es actualmente, se deriva de la Ley de Diversidad Biológica. La Ley de Diversidad Biológica, en uno de sus artículos, establece la constitución de zonas de agrobiodiversidad. Luego ha salido el reglamento de la Ley de Diversidad Biológica. Pero falta una norma que desarrolle el camino a seguir para constituir e implementar zonas de agrobiodiversidad. Un tercer planteamiento es ampliar la moratoria del ingreso de los transgénicos con mecanismos de regulación y fiscalización, debido fundamentalmente a que existen evidencias científicas de los impactos negativos de los transgénicos, además que existe una posible dependencia ecológica y económica que se podría generar en la agricultura familiar. En Agricultura Familiar y Consumidores se plantearon, como todos ustedes, 3 propuestas. La primera propuesta, promover espacios de comercialización directa. Y las acciones planteadas, una de ellas, crear una mesa de concertación de la agricultura familiar a nivel local, regional. La segunda, ferias comunales exitosas deberían replicarse por todo el país. Existen ferias exitosas. Tercero, que en el presupuesto participativo y en el comité de coordinación local se articule con la política permanente de dicho distrito, región, etc. En la segunda propuesta, trabaja el tema de la capacitación y concientización a consumidores y a los mismos productores. Ejercer realmente la defensoría del consumidor. Etiquetado sencillo. Mejorar el mensaje del Ministerio de Salud, especialmente en las tareas permanentes por mandato de las sesiones demostrativas que se realiza en todas las postas médicas del país, pero mejorar su mensaje. La tercera propuesta es acerca de los programas sociales
Es decir, plantear que realmente compren productos locales o regionales. Como acciones, formalización de la agricultura familiar y capacitación. Segundo, asociatividad para poder atender volúmenes. De lo contrario, sigue siendo un sueño. Cuidado de la calidad del producto, de lo saludable, porque no necesariamente calidad es saludable, bajo el concepto que todavía se sigue manejando de calidad. Cuidado de la calidad del producto saludable y diverso. Esto ha sido una primera experiencia de trabajar con Café Mundial. Ustedes han hecho un trabajo excelente y lo que pido a todos ustedes un fuertísimo aplauso para ellos.